Hey gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Señores, en el día de hoy les traigo una revisión rápida de rifle Notos con todas las modificaciones que le hice, solamente como un recopilatorio de todas estas modificaciones que le hice para que vean lo que se ha podido lograr. Bueno, lo primero, le hicimos un ajuste al gatillo. El gatillo ahora es sumamente suave y tiene un mejor recorrido. El video se lo dejo en la descripción y pueden entrar al canal y ver este video. El otro que le hice fue la instalación de lo que es el adaptador para silenciadores, que se puede desenroscar. Aquí está, ese silenciador lo diseñé yo. Tiene rosca metálica también para mejor seguridad. Y esta adaptación lo pueden encontrar en eBay. Ya viene un modelo como este Plenum, que es anodizado en color negro. Este fue el primer modelo que se ve así, plateado, pero ya este anodizado en color negro. La segunda opción para poder aumentar la potencia, sí o sí, si vamos a utilizar una Z, miren, quería comentarles esto. Si ustedes van a montar la Z, les recomiendo 100% que instalen lo que es el pleno, porque cuando no lo instalan, para aumentar la velocidad es muy difícil. Con este pleno y esta botella yo he podido alcanzar, voy a poner un videito ahí, 878 fps con esta adaptación. Pero recuerden que para poder llegar a hacer esa potencia tenemos que hacer las perforaciones tanto de ese bloque, la perforación hacia arriba y la del cañón. Aquí, en vez de hacer una perforación de 4 milímetros, hice una de 3.5, que ayuda bastante porque la que trae es como de 2 milímetros aproximadamente. Entonces, lo que le quería comentar, ya tenemos el silenciador, el adaptador, las perforaciones, el ajuste en el gatillo, tenemos el plenum para aumentar la potencia y también tenemos la Z con su tanque de 300 cc. Otro ajuste que le hice fue una adaptación para la culata para que sea abatible, para que se pueda doblar. Esta pieza de este lado viene que enrosca perfectamente con lo original, pero de este lado es un poco más gruesa. El paso, o sea, la distancia entre la vuelta es la misma, pero el ancho es muy ancho. Entonces lo que hice fue con una pulidora, lo fui puliendo poco a poco. Si tienen un tono mucho mejor, yo no tengo una pulidora, poco a poco. Y llegó un punto donde él ajustó y ahí entonces, como la rosca esta es muy filosa, la terminé de hacer y encaja perfectamente. Solamente le dejé ese chin de rosca para que esta pieza lo pueda apretar y quede ajustada. Si se fijan, ahí está el Notos ya con todos los ajustes. Quedó básicamente funcionando perfectamente. Ahora bien, la otra cosa importante es un cargador adicional. El que trae de fábrica es de 7 tiros, este es de 12. Esa impresión 3D, pero de muy buena calidad y funciona muy bien. Excelentemente bien. Lo otro ya por último que le hice, que me dio mucho dolor de cabeza y por eso no había hecho la revisión de este tema completo, es esta pieza. Esta pieza va dentro en la válvula. Y esta pieza es la que hace el sello para que el aire no se salga y cuando presiona el martillo, pues sube el aire hacia arriba. Esta pieza, yo cambié todos los O-rings, hice todo y seguía escapando. Y cuando me vine de cuenta, el aire estaba saliendo por el cañón porque aquí no estaba cerrando bien. Por alguna razón esta pieza no funciona bien y algunas personas en unos foros vi que recomendaban que la cambiaran. Por casualidad de la vida, tengo varias de estas y funcionan a la perfección. Solamente lo corté a la distancia que más, lo monté y quedó perfecto, cero escape y está funcionando perfectamente. Es muy probable que esto se haya dañado, no es que se haya dañado de una vez, sino que yo abrí muchas veces aquí, saqué, abrí y quizá toqué algo, se desajustó y luego quedó así. Pero ya con el que monté nuevo, perfecto. Entonces nada gente, eso es un pequeño video bien breve. Ahí están todas las modificaciones, ahí está el Notos. Ahora mismo lo tengo seteado a 850 fps. Disparé ahorita hace como 25 tiros y solamente me gastó 200 en PCI. Y tengo 3600 aquí. Entonces, para que vean que la modificación está muy buena. Que nada, gente, cualquier comentario o duda me lo dejan
en el área de comentarios.